¿Te imaginas vivir bajo el mismo techo que tu esposo durante 3 años completos y que él te trate como si fueras completamente invisible? Esta es la devastadora realidad que vivió Alejandra, una joven de corazón noble que se convirtió en la esposa fantasma del CEO más poderoso y codiciado de toda Ciudad de México. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque esta historia de amor prohibido, traición y redención te va a tocar el alma de una manera que jamás imaginaste. Alejandra despertaba cada madrugada a las 6 en punto, no por amor o por ganas de compartir un momento íntimo con Diego Hernández, sino para cumplir con una rutina silenciosa y dolorosa que se había convertido en su cárcel emocional. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que vives como un fantasma en tu propia casa? Pues eso era exactamente lo que experimentaba esta mujer extraordinaria cada mañana en su lujosa mansión de Polanco. 15 minutos, solo 15 minutos tenía para desayunar y desaparecer antes de que su millonario esposo bajara a tomar su café, porque Diego había construido murallas invisibles tan altas que ni siquiera un buenos días se atrevía a cruzarlas. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque detrás de este matrimonio aparentemente perfecto se escondía un acuerdo familiar que había convertido a Alejandra en moneda de cambio. Su humilde familia necesitaba dinero desesperadamente, mientras que los poderosos Hernández necesitaban que su heredero se casara para mantener las apariencias ante la sociedad mexicana más exclusiva. Pero hay algo que Diego jamás imaginó: que ignorar por completo a una mujer como Alejandra durante 3 largos años sería el error más grande de toda su vida. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que está a punto de suceder cambiará para siempre la vida de estos dos seres humanos que parecían estar destinados a vivir como extraños bajo el mismo techo. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves, porque necesito que me acompañes en cada segundo de esta montaña rusa emocional. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra, con Alejandra bajando sigilosamente las escaleras de mármol, preparándose para enfrentar otros 15 minutos de soledad en su propia cocina, sin saber que ese día, su voz fría y calculadora iba a pronunciar su nombre por primera vez en meses. Alejandra. La palabra resonó en el aire como un trueno en medio del silencio más absoluto, y ella se quedó completamente paralizada en el marco de la puerta de la cocina, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Diego estaba ahí, imponente en su traje perfectamente planchado, con esos ojos azules penetrantes que por fin se habían posado en ella después de una eternidad de indiferencia. Pero no era amor lo que brillaba en su mirada, era pura conveniencia empresarial. Le preguntó si tenía algo apropiado para usar en un evento corporativo, porque necesitaba aparecer como un hombre de familia estable para impresionar a inversionistas internacionales que venían desde Europa. La transformación que experimentó Alejandra en ese momento fue algo que ni ella misma vio venir. Después de 3 años de ser tratada como un mueble más de esa mansión, algo profundo se removió en su interior cuando Diego le explicó fríamente que era su deber acompañarlo, su deber, como si fuera una empleada más de su imperio empresarial. Pero aquí viene la revelación más impactante de toda esta historia. Alejandra encontró una fuerza que no sabía que tenía. En lugar de aceptar sumisamente como había hecho durante 1000 días anteriores, decidió desafiarlo con una serie de preguntas que dejaron a Diego completamente desarmado. Le preguntó cuál era su color favorito, qué había estudiado, qué hacía durante las largas horas que él la ignoraba en esa casa de las lomas. Suscríbete al canal, porque cada semana traigo historias como esta que te van a tocar el alma y te van a mostrar que el amor verdadero siempre es posible cuando 2 personas están dispuestas a luchar por él.
La mentalidad de esta mujer extraordinaria había cambiado por completo. Ya no era la joven asustada que había aceptado un matrimonio arreglado para salvar a su familia de la ruina económica. Ahora era alguien que había tomado la decisión consciente de no seguir siendo invisible, y las palabras que salieron de su boca fueron como dagas directas al corazón de Diego. «Tú ni siquiera sabes quién soy», le dijo con una dignidad que brillaba en cada sílaba. «En 3 años nunca te molestaste en averiguarlo». El impacto de esas palabras fue devastador, porque Diego se dio cuenta en ese momento de que estaba frente a una completa desconocida, una mujer que había estado viviendo bajo su mismo techo, pero que para él había sido completamente transparente. Este viaje emocional que estaba experimentando Alejandra la estaba llevando por un camino que jamás imaginó que tendría el valor de recorrer. Detrás de los bastidores de ese matrimonio aparentemente perfecto, se estaba gestando una revolución silenciosa que iba a cambiar para siempre la dinámica de poder entre estos dos seres humanos. La verdad oculta que Diego estaba a punto de descubrir era que había subestimado completamente a la mujer que tenía al lado. Alejandra no era simplemente la esposa conveniente que necesitaba para sus apariciones públicas. Era una persona con sueños, ambiciones, inteligencia y una fortaleza emocional que él nunca se había tomado la molestia de conocer. La gala en el Hotel Gran Chapultepec se convirtió en el escenario perfecto para una transformación que nadie vio venir. Alejandra había elegido un vestido azul marino que realzaba su figura de una manera sutil pero impactante, y cuando bajó las escaleras de mármol de la mansión, algo extraordinario sucedió en la mente de Diego. Por primera vez en 3 años completos, realmente vio a la mujer con la que se había casado. No era solo que estuviera hermosa esa noche, era que finalmente sus ojos se habían abierto para percibir la presencia elegante que siempre había estado ahí, la fuerza natural en cada uno de sus movimientos y esa dignidad inquebrantable en la forma en que se comportaba. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Cómo diablos nunca había notado eso antes? Durante el trayecto en el lujoso automóvil hacia el hotel más exclusivo de la capital mexicana, el silencio entre ellos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Diego, fiel a su mentalidad empresarial, le recordó mecánicamente las reglas del juego. Debía sonreír, ser educada y jamás hablar de negocios, como si fuera una actriz contratada para representar el papel de la esposa perfecta. Pero la verdad oculta que Diego no podía ver aún era que Alejandra ya no era la misma mujer que había aceptado sumisamente ese matrimonio 3 años atrás. Su viaje personal de autodescubrimiento había comenzado esa misma mañana en la cocina, y ahora cada fibra de su ser vibraba con una energía diferente. Ya no estaba dispuesta a ser simplemente una decoración silenciosa en los eventos sociales de su esposo. El impacto psicológico de esa noche iba a ser mucho más profundo de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Detrás de los bastidores de esa gala aparentemente rutinaria se estaban gestando cambios emocionales que alterarían para siempre la dinámica de su relación. Diego estaba experimentando algo completamente nuevo. Por primera vez en su vida adulta, estaba viendo realmente a una mujer, no como un objeto o una conveniencia, sino como un ser humano complejo y fascinante. La transformación que estaba ocurriendo en su percepción era tan radical que lo dejaba completamente confundido. Este hombre que había construido un imperio empresarial basado en control y frialdad calculada, de repente se encontraba observando cada gesto de Alejandra con una curiosidad que no podía explicar. La forma en que movía las manos, la elegancia natural con la que caminaba, esa luz especial en sus ojos que parecía haberse encendido después de años de estar apagada.
Lo que Diego no sabía era que esta noche iba a conocer a alguien que cambiaría completamente su entendimiento sobre lo que significaba estar casado con Alejandra. Un encuentro que iba a despertar en él emociones primitivas que jamás había experimentado, celos irracionales que lo iban a atormentar y una posesividad que ni él mismo entendía. Fue entonces cuando apareció Ricardo Torres, un inversionista internacional que iba a convertirse en el catalizador de la revolución emocional más intensa que Diego jamás había experimentado. Este hombre elegante, con esa confianza natural que solo tienen los empresarios exitosos, se acercó a la pareja con una sonrisa genuina y esa presencia magnética que inmediatamente captó la atención de todos en el salón. Dale like si tú también crees que Alejandra demostró una fuerza extraordinaria al mantener su dignidad durante todos esos años de indiferencia, porque esa es la clase de fortaleza emocional que todos deberíamos admirar. Pero lo que realmente cambió todo fue la reacción de Ricardo cuando Diego le presentó formalmente a Alejandra. Sus ojos se iluminaron de una manera que Diego nunca había visto en ningún hombre al conocer a su esposa. Ricardo no solo elogió su belleza con palabras elegantes y respetuosas, sino que inmediatamente comenzó una conversación que reveló aspectos de Alejandra que dejaron a Diego completamente estupefacto. La transformación en la dinámica de esa conversación fue extraordinaria. Ricardo descubrió que Alejandra hablaba francés y español con una fluidez impresionante, que tenía experiencia sólida en mercados internacionales y un conocimiento profundo sobre consultoría empresarial que a Diego le resultaba completamente desconocido. Era como si estuviera conociendo a una stranger que había estado viviendo en su casa durante 3 años. La verdad oculta, que se estaba revelando en tiempo real, era devastadora para el ego de Diego. Este hombre que se enorgullecía de conocer cada detalle de sus inversiones, cada cifra de sus estados financieros, cada movimiento de sus competidores, no tenía ni la más mínima idea de quién era realmente la mujer que llevaba su apellido. El impacto psicológico se intensificó cuando Ricardo, claramente impresionado por la inteligencia y preparación profesional de Alejandra, le ofreció directamente un trabajo ayudando con contratos en Sudamérica. La mentalidad empresarial de Ricardo había identificado inmediatamente el potencial que tenía frente a él, y no dudó ni un segundo en proponer una colaboración profesional. Aquí viene el momento que marcó el punto de no retorno en esta historia. Cuando Diego intervino automáticamente diciendo que Alejandra no trabajaba, como si fuera su portavoz personal, ella tomó una decisión que envió ondas de choque a través de todo el edificio emocional que él había construido alrededor de su matrimonio de conveniencia. Alejandra aceptó tener una cena con Ricardo para discutir los detalles de la propuesta laboral, ignorando completamente la mirada de advertencia que Diego le estaba lanzando. Fue un acto de rebeldía silenciosa pero poderosa, una declaración de independencia que resonó como un terremoto en la mente del CEO más poderoso de Ciudad de México. El viaje emocional que Diego estaba experimentando en esos momentos era algo completamente nuevo para él. Por primera vez en su vida adulta, estaba sintiendo algo que no podía controlar, algo primitivo y visceral que lo estaba consumiendo desde adentro. Era la sensación aterradora de estar perdiendo algo que nunca había valorado, pero que ahora, de repente, se había convertido en lo más importante del mundo. Detrás de los bastidores de esa conversación aparentemente civilizada, se estaba gestando una guerra emocional que iba a cambiar para siempre las reglas del juego entre estos 3 personas. Ricardo había visto en una sola conversación lo que Diego había ignorado durante 1000 días, y esa revelación era como una bofetada directa a su orgullo masculino. Lo que sucedió durante el resto de esa velada fue algo que ni el mismo Diego pudo explicarse racionalmente.
Este hombre que había construido un imperio basado en el control absoluto y la frialdad calculada, de repente se convirtió en algo completamente diferente. Un guardaespaldas posesivo que no se separó de Alejandra ni un solo momento durante las siguientes 3 horas. La transformación era tan radical que resultaba casi cómica para cualquier observador externo. Cada vez que Ricardo se acercaba para continuar su conversación con Alejandra, Diego aparecía mágicamente a su lado con alguna excusa empresarial o algún comentario que interrumpía el flujo natural de la charla. Era como si hubiera desarrollado un radar interno que se activaba automáticamente ante la presencia de cualquier amenaza a su territorio. Su mentalidad había cambiado por completo sin que él mismo se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. El CEO frío y distante, que había ignorado a su esposa durante 1000 días consecutivos, ahora estaba experimentando algo visceral y primitivo que lo tenía completamente desestabilizado. Era la primera vez en su vida adulta que sentía esa mezcla tóxica de celos, posesividad y pánico ante la posibilidad de perder algo. En el trayecto de regreso a casa, la tensión dentro del lujoso automóvil era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Diego, con esa autoridad empresarial que estaba acostumbrado a usar para cerrar contratos millonarios, le prohibió categóricamente a Alejandra tener la cena con Ricardo. No fue una sugerencia ni una petición. Fue una orden directa cargada de una posesividad que él mismo no entendía. Si estas historias de transformación y segundas oportunidades resuenan contigo, suscríbete para no perderte ninguna, porque aquí exploramos las relaciones humanas más complejas y fascinantes que te van a hacer creer en el poder del amor auténtico. Pero la verdad oculta que Diego no quería admitir era que algo fundamental había cambiado en su interior durante esas pocas horas. El impacto de ver a otro hombre valorar genuinamente a Alejandra, de presenciar cómo Ricardo la trataba con el respeto y la admiración que él nunca le había mostrado, había despertado emociones que ni siquiera sabía que existían en su repertorio emocional. Esa noche se convirtió en un viaje hacia la revelación más perturbadora de toda su vida. Diego no pudo dormir ni un solo minuto. Se quedó despierto, paseándose por su oficina como un león enjaulado, con la imagen de Ricardo mirando a Alejandra grabada a fuego en su mente. Cada detalle de esa interacción lo atormentaba, la forma en que Ricardo había tocado gentilmente su mano al saludarla, la sonrisa genuina que había aparecido en el rostro de Alejandra cuando alguien finalmente la escuchaba con atención, el brillo especial en sus ojos cuando hablaba de temas que la apasionaban. La furia que estaba experimentando era completamente irracional, pero tan intensa que lo estaba consumiendo desde adentro. Era un impulso primitivo, casi animal, de alejar a cualquier hombre de su esposa. Pero aquí viene la paradoja más devastadora de toda esta situación. ¿Cómo podía sentir celos tan intensos por una mujer a la que había tratado como si fuera invisible durante 3 años completos? Detrás de los bastidores de esa noche, aparentemente exitosa en términos sociales y empresariales, Diego estaba experimentando una crisis existencial que lo obligaba a cuestionarse todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre su matrimonio y sobre lo que realmente significaba estar casado con Alejandra. Al día siguiente, Diego bajó a la cocina mucho más temprano de lo habitual, movido por una inquietud que no podía definir. Lo que encontró ahí cambió para siempre su percepción de la realidad. Alejandra ya estaba despierta, sentada junto a la ventana con una taza de café entre las manos, mirando hacia el jardín con esa serenidad natural que parecía irradiar desde su interior. Fue en ese momento cuando la revelación lo golpeó como un rayo. Por primera vez en 3 años completos, realmente la vio. No como la esposa conveniente que había aceptado por obligación familiar, no como la decoración silenciosa que necesitaba para sus eventos sociales.
sino como la mujer extraordinaria que había estado viviendo bajo su mismo techo sin que él se diera cuenta. La transformación en su percepción fue tan radical que lo dejó completamente paralizado en el marco de la puerta. Alejandra era hermosa, verdaderamente hermosa, no solo presentable, como él había dicho con tanta frialdad la noche anterior. Había algo en su perfil, en la delicadeza de sus facciones iluminadas por la luz dorada de la mañana, que lo trastornó de una manera que jamás había experimentado. Era como si durante todos esos años hubiera estado viviendo con los ojos vendados, moviéndose en piloto automático, a través de una rutina que había construido para mantener la distancia emocional. Pero ahora, después de ver cómo Ricardo la había tratado con genuino respeto y admiración, Diego estaba experimentando una especie de despertar que lo confrontaba brutalmente con su propia ceguera. El viaje emocional que había comenzado la noche anterior estaba alcanzando un punto de no retorno. Cuando Alejandra finalmente notó su presencia y le preguntó por qué la estaba mirando de manera diferente, Diego se encontró frente a una encrucijada existencial que lo obligaba a ser honesto consigo mismo por primera vez en mucho tiempo. La verdad oculta que salió de sus labios lo sorprendió incluso a él mismo. Admitió que tal vez la estaba viendo por primera vez, reconociendo implícitamente que durante 3 años había sido completamente ciego a la persona que tenía al lado. Pero lo que realmente lo desestabilizó fue tener que confesar algo que su orgullo masculino había intentado negar durante toda la noche. Estaba sintiendo celos irracionales al ver a otro hombre interesarse genuinamente por ella. La mentalidad empresarial que había dominado toda su vida adulta no tenía herramientas para procesar este tipo de emociones primitivas. Diego estaba acostumbrado a analizar riesgos, calcular probabilidades y tomar decisiones basadas en datos concretos, pero los celos eran algo completamente diferente, una fuerza irracional que no respondía a la lógica ni se podía controlar con estrategias corporativas. El impacto de esta confesión creó un momento de vulnerabilidad que ninguno de los dos había experimentado antes en su relación. Por primera vez, Diego estaba mostrando una faceta humana que había mantenido enterrada bajo capas de frialdad profesional y distanciamiento emocional. Era como si las defensas que había construido meticulosamente durante años se estuvieran desmoronando en tiempo real. Detrás de los bastidores de esa conversación matutina, algo fundamental estaba cambiando, en la dinámica de poder entre ellos. Alejandra estaba viendo por primera vez al hombre real que se escondía detrás del CEO implacable, mientras que Diego estaba descubriendo emociones que no sabía que existían en su repertorio emocional. La transformación que estaba ocurriendo era tan profunda que los estaba llevando hacia un territorio completamente inexplorado en su relación. Diego estaba experimentando la vulnerabilidad aterradora de admitir que algo o alguien tenía poder sobre él, algo que contradecía todo lo que había aprendido sobre control y dominio en el mundo empresarial. Si sientes que Diego finalmente entendió lo que significa amar de verdad, dale like para que más personas puedan ver esta historia y entender que la transformación personal siempre es posible cuando hay voluntad genuina de cambiar. La revelación que salió de los labios de Diego en esa cocina fue tan cruda y honesta que cambió para siempre la atmósfera entre ellos. Le confesó a Alejandra que había pasado toda la noche despierto, dando vueltas en su oficina como un hombre poseído, pensando obsesivamente en cómo nunca la había visto realmente. La transformación en su mentalidad había sido tan brutal que lo había obligado a confrontar una verdad devastadora. Había sido un completo tonto durante 3 años enteros. Lo que más lo atormentaba era la comparación inevitable con Ricardo. Este hombre había logrado en una sola noche lo que Diego había sido incapaz de hacer en 1000 días consecutivos. Ver realmente, Alejandra,
Había visto su inteligencia, su elegancia natural, su experiencia profesional, su capacidad de conversación en múltiples idiomas, todo lo que Diego había ignorado sistemáticamente mientras estaba obsesionado con sus números y sus estrategias empresariales. El impacto psicológico de esta revelación era tan profundo que Diego se sentía como si estuviera conociendo a una extraña que había estado durmiendo bajo su mismo techo durante años. Era una sensación aterradora y fascinante al mismo tiempo, como descubrir que habías estado viviendo en una casa con habitaciones secretas que nunca habías explorado. Pero aquí viene el momento que Diego jamás vio venir. A pesar de toda esa honestidad brutal, a pesar de esa vulnerabilidad que él nunca había mostrado antes, Alejandra mantuvo firmemente su decisión de cenar con Ricardo. La respuesta que le dio fue como una bofetada directa a su ego masculino, pero también fue la lección de dignidad más importante que había recibido en toda su vida adulta. Alejandra le explicó con una calma devastadora que él había tenido 3 años completos para notarla. 3 años para tratarla como su verdadera esposa, 3 años para descubrir quién era realmente la mujer que llevaba su apellido. Y ahora, después de todo ese tiempo de indiferencia calculada, no podía simplemente aparecer con una confesión y esperar que ella abandonara todo solo porque finalmente había decidido que ella existía. La verdad oculta detrás de esa resistencia era que Alejandra había emprendido su propio viaje de autodescubrimiento durante esos años de soledad emocional. Había aprendido a valorarse a sí misma, había mantenido viva su identidad profesional y personal a pesar del vacío emocional que representaba su matrimonio, y ahora no estaba dispuesta a sacrificar su dignidad por la conveniencia tardía de Diego. Esta decisión representaba mucho más que una simple cena de negocios. Era una declaración de independencia emocional, una afirmación de que ella también tenía derecho a ser vista, valorada y respetada. Detrás de los bastidores de esa conversación aparentemente simple, se estaba librando una batalla entre 2 visiones completamente diferentes sobre lo que significaba el respeto mutuo en una relación. La mentalidad de Alejandra había evolucionado durante esos años de abandono emocional. Ya no era la joven asustada que había aceptado un matrimonio arreglado para salvar a su familia. Ahora era una mujer que había aprendido a valorar su propia compañía, que había cultivado sus propios intereses y que había desarrollado una fortaleza interior que la protegía de las migajas de atención que Diego le estaba ofreciendo después de tanto tiempo. El impacto de esa resistencia en Diego fue devastador porque lo confrontaba con las consecuencias reales de sus años de indiferencia. No era suficiente simplemente despertar y decidir que ahora quería ser un buen esposo. El daño emocional tenía un costo, y ese costo era la pérdida de la confianza automática que él había dado por sentada durante tanto tiempo. La cena en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco se convirtió en el escenario perfecto para una revelación que iba a cambiar para siempre la percepción que Ricardo tenía sobre la mujer que estaba sentada frente a él. El ambiente era elegante, con luces tenues y música suave, pero lo que realmente brillaba esa noche era la inteligencia y la pasión profesional de Alejandra cuando finalmente tenía la oportunidad de hablar sobre quién era realmente. Durante esa conversación íntima, Alejandra le contó a Ricardo sobre su título en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de México, una carrera que había completado con honores mientras soñaba con un futuro profesional que nunca llegó a materializarse después de su matrimonio. También compartió detalles sobre su experiencia en consultoría internacional, proyectos fascinantes en los que había trabajado antes de convertirse en la esposa invisible de Diego Hernández. La transformación que Ricardo presenció esa noche fue extraordinaria. Esta no era la mujer silenciosa y decorativa
que había conocido en la gala corporativa. Era una profesional brillante, apasionada por los mercados emergentes, con ideas innovadoras sobre expansión empresarial en Latinoamérica y un conocimiento profundo sobre culturas internacionales que había adquirido a través de años de estudio y trabajo dedicado. Suscríbete al canal si crees que el amor real vale la pena cualquier lucha, porque cada historia que comparto aquí está diseñada para recordarte que las personas pueden cambiar y que nunca es demasiado tarde para construir algo extraordinario. El viaje emocional que Alejandra estaba experimentando durante esa cena era liberador de una manera que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la estaba escuchando realmente, valorando sus opiniones profesionales y reconociendo el potencial que llevaba enterrado desde que había aceptado convertirse en la esposa perfecta, pero invisible, de un CEO millonario. Pero la verdad oculta era que esta cena no era simplemente una reunión de negocios. Detrás de los bastidores de esa conversación profesional había una conexión humana genuina que estaba floreciendo entre dos personas que se respetaban mutuamente. Ricardo no solo veía a Alejandra como una consultora talentosa, sino como una mujer extraordinaria que había sido subestimada y subvalorada durante demasiado tiempo. Fue exactamente en el momento más íntimo de esa conversación cuando apareció la figura imponente de Diego en la entrada del restaurante. La tensión que se generó instantáneamente era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Todos los comensales del lugar pudieron sentir la electricidad en el aire cuando este hombre poderoso se acercó a la mesa con una expresión que mezclaba furia controlada, celos primitivos y una posesividad que él mismo no entendía completamente. El impacto psicológico de esa interrupción fue devastador para todos los involucrados. Alejandra se sintió humillada al ver cómo su esposo la había seguido como si fuera una adolescente rebelde que necesitaba supervisión. Ricardo se encontró en una situación incómoda que lo obligaba a navegar entre el respeto profesional hacia Alejandra y la realidad social de que estaba cenando con la esposa de otro hombre. La mentalidad empresarial de Diego, que normalmente le servía para manejar situaciones complejas con frialdad calculada, completamente se desmoronó ante la vista de su esposa compartiendo risas y conversaciones profundas con otro hombre en un ambiente tan romántico. Era la primera vez en su vida que experimentaba esa mezcla tóxica de celos, inseguridad y pánico ante la posibilidad real de perder algo que finalmente había aprendido a valorar. Detrás de los bastidores de esa aparición dramática, se estaba gestando una confrontación que iba a exponer las heridas más profundas de este matrimonio disfuncional. Diego estaba a punto de enfrentar públicamente sus propios demonios, mientras que Alejandra tendría que tomar decisiones que definirían para siempre el futuro de su relación. La confrontación que siguió fue tan cruda y honesta que cambió para siempre la dinámica entre las tres personas sentadas en esa mesa. Diego, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado en público, admitió que había estado espiando la conversación desde una mesa cercana durante los últimos 20 minutos. La revelación cayó como una bomba en medio del ambiente elegante del restaurante, exponiendo una faceta desesperada del CEO más poderoso de Ciudad de México que ninguno de los presentes esperaba presenciar. Lo que siguió fue aún más devastador para el ego de Diego. Mientras había estado escuchando esa conversación íntima entre Alejandra y Ricardo, se había dado cuenta brutalmente de que había muchísimas cosas sobre su propia esposa que nunca había sabido. Su educación universitaria brillante, su dominio de múltiples idiomas, su experiencia profesional en consultoría internacional, todo un universo de conocimientos y talentos que había estado durmiendo bajo su mismo techo durante 3 años sin que él se molestara en descubrirlo. La transformación psicológica que Diego estaba experimentando en tiempo real era aterradora y fascinante.
Se sentía literalmente como un extraño conociendo a su propia esposa por primera vez, como si hubiera estado viviendo en una casa con una persona completamente diferente a la que él había imaginado en su mente. Era la sensación perturbadora de descubrir que habías estado casado con una desconocida brillante y fascinante que siempre había estado ahí, esperando pacientemente a ser vista. Pero lo que realmente dejó a todos sin aliento fue la honestidad brutal que salió de los labios de Diego a continuación. Con una transparencia que rayaba en la desesperación, admitió que se preocupaba por Alejandra específicamente porque otro hombre había mostrado interés genuino en ella. Confesó que finalmente se había dado cuenta de que podría estar perdiendo algo extraordinariamente valioso, algo que había tenido al alcance de la mano durante años, sin darse cuenta de su verdadero valor. Esta confesión cruda representaba mucho más que simple honestidad. Era el reconocimiento público de su propia ceguera emocional, de su incapacidad para valorar lo que tenía hasta que la amenaza de perderlo se volvió real y tangible. El impacto de esas palabras resonó en el aire como una confesión existencial que exponía las heridas más profundas de su matrimonio disfuncional. Day-like, si esta historia te recordó que el amor auténtico no es perfecto, pero sí es valiente, y que las mejores relaciones son las que se construyen después de superar las pruebas más difíciles. La verdad oculta detrás de esa confesión era que Diego estaba experimentando por primera vez en su vida adulta la vulnerabilidad aterradora del amor verdadero. Durante años había manejado su matrimonio como una transacción empresarial, pero ahora estaba descubriendo que las emociones humanas no respondían a las mismas reglas que los contratos corporativos. Alejandra se quedó completamente sin palabras ante esa demostración de vulnerabilidad cruda. Nunca había visto a Diego tan expuesto emocionalmente, tan despojado de las máscaras de control y frialdad que normalmente usaba para navegar por el mundo. Era como presenciar el derrumbe en vivo de todas las defensas que él había construido meticulosamente durante años para protegerse de cualquier tipo de dependencia emocional. El viaje que estaba ocurriendo en esa mesa iba mucho más allá de una simple discusión matrimonial. Era una revelación sobre cómo las personas pueden vivir lado a lado durante años sin realmente conocerse, sobre cómo la comodidad y la rutina pueden cegar completamente a alguien ante la extraordinaria persona que tiene al lado. La mentalidad empresarial que había dominado la vida de Diego durante décadas se estaba desmoronando frente a una realidad emocional que no podía controlar con estrategias o dinero. Por primera vez, estaba enfrentando una situación donde su poder y su influencia no tenían ningún valor, donde lo único que importaba era la conexión humana genuina que había ignorado durante tanto tiempo. Detrás de los bastidores de esa conversación devastadora, Ricardo observaba con una mezcla de respeto y compasión cómo un hombre poderoso se enfrentaba a sus propios errores más fundamentales. Era un momento de verdad que iba a definir para siempre el futuro de todas las relaciones involucradas. Lo que Ricardo hizo a continuación demostró una sabiduría emocional que transformó por completo la atmósfera de esa noche. En lugar de aprovechar la vulnerabilidad evidente de Diego o intentar ganar puntos con Alejandra, este hombre exitoso tomó una decisión que reveló su verdadero carácter. Al final de esa cena cargada de tensión, le dio a Alejandra un consejo que resonaría en su mente durante mucho tiempo. Con la elegancia y madurez que solo tienen los hombres que han vivido lo suficiente para entender las complejidades del amor, Ricardo le explicó que cualquier hombre que ignore a una mujer como ella durante 3 años completos es, sin lugar a dudas, un completo tonto. Pero también añadió algo que cambió por completo la perspectiva de Alejandra sobre lo que estaba viviendo. Un hombre que finalmente se da cuenta de lo que tiene,
que despierta a la realidad del tesoro que ha estado ignorando. Podría estar peligrosamente determinado a no perderla de nuevo. Esta revelación fue como un rayo de claridad que iluminó toda la situación desde un ángulo completamente diferente. Ricardo no estaba simplemente validando los sentimientos de confusión de Alejandra, estaba ofreciéndole una perspectiva madura sobre las dinámicas humanas del arrepentimiento, la pérdida y la redención. Era el consejo de alguien que había visto suficientes relaciones como para entender que el verdadero amor a veces necesita el susto de la pérdida para despertar completamente. El viaje emocional que Alejandra había emprendido esa noche la estaba llevando hacia una encrucijada existencial que jamás había imaginado que tendría que enfrentar. Detrás de los bastidores de esa conversación aparentemente simple, se estaba gestando una transformación en su mentalidad que la obligaría a tomar decisiones fundamentales sobre su futuro, sobre su matrimonio y sobre lo que realmente quería de la vida. Cuando finalmente regresó a la mansión de Polanco, la atmósfera era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en esos 3 años de matrimonio silencioso. Diego la estaba esperando en su oficina, ese santuario de poder empresarial donde normalmente se refugiaba para evitar cualquier tipo de intimidad emocional. Pero esta vez era diferente. Esta vez él había tomado la decisión consciente de enfrentar la conversación que habían evitado durante 1000 días consecutivos. La verdad oculta era que ambos sabían que no había vuelta atrás después de esa noche. Los eventos que habían ocurrido en las últimas 24 horas habían roto para siempre el equilibrio disfuncional que había mantenido su matrimonio en una especie de limbo emocional. Era el momento de la verdad, donde tendrían que decidir si su relación tenía algún futuro real o si simplemente continuarían viviendo como extraños educados bajo el mismo techo. El impacto psicológico de ese momento era extraordinario para ambos. Diego había experimentado una transformación tan radical en su percepción de Alejandra y de sí mismo, que ya no podía pretender que nada había cambiado. Alejandra, por su parte, había redescubierto su propia voz, su dignidad y su derecho a ser valorada como la mujer extraordinaria que realmente era. La mentalidad con la que ambos se acercaban a esa conversación era completamente diferente a cualquier interacción que hubieran tenido anteriormente. Ya no eran el CEO distante y la esposa invisible. Ahora eran 2 seres humanos complejos que finalmente se disponían a confrontar las heridas, los malentendidos y las oportunidades perdidas que habían definido su matrimonio durante años. La revelación que salió de los labios de Alejandra esa noche cambió para siempre la comprensión que Diego tenía sobre los cimientos de su matrimonio. Con una calma devastadora que contrastaba profundamente con el dolor que reflejaban sus ojos, Alejandra finalmente le contó la verdadera historia de por qué había aceptado casarse con él. No había sido por conveniencia social ni por ambición económica personal, como Diego había asumido cínicamente durante todos esos años. La transformación en la atmósfera de esa oficina fue palpable cuando Alejandra comenzó a desentrañar los hilos de una tragedia familiar que Diego jamás se había molestado en conocer. Su familia tenía una pequeña pero respetada firma de contabilidad en Puebla, un negocio modesto que había sido el sustento de varias generaciones de la familia Morales. Pero una serie de inversiones fallidas y decisiones comerciales desastrosas habían llevado a esa empresa familiar al borde del colapso financiero más absoluto. La verdad oculta que Diego estaba descubriendo era devastadoramente más compleja de lo que jamás había imaginado. La familia de Alejandra no solo enfrentaba deudas por 2 millones de pesos que representaban una cantidad imposible de pagar para una firma provincial, sino que también se
Cernía sobre ellos la sombra aterradora de que su padre pudiera enfrentar cargos criminales por las irregularidades financieras que se habían acumulado durante años de decisiones desesperadas. El viaje emocional que Alejandra había vivido antes de aceptar ese matrimonio se convirtió en una narrativa desgarradora que Diego escuchaba por primera vez con una mezcla de horror y comprensión tardía. Ella le describió esas conversaciones familiares devastadoras donde sus padres, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas, le habían explicado que la familia Hernández había ofrecido una solución aparentemente milagrosa a todos sus problemas. El impacto psicológico de esa revelación era abrumador porque Diego se estaba dando cuenta de que su esposa había sido literalmente sacrificada en el altar de la supervivencia familiar. Los padres de Alejandra le habían revelado que la poderosa familia Hernández había ofrecido pagar todas sus deudas y darles un nuevo comienzo económico completo, pero el precio de esa salvación era entregar a su hija en matrimonio al heredero del imperio empresarial. La mentalidad con la que Alejandra había procesado esa propuesta familiar era la de una joven de apenas 22 años que se enfrentaba a una decisión imposible. Podía negarse y ver cómo su familia perdía todo, incluyendo la posibilidad de que su padre fuera enviado a prisión, o podía sacrificar sus propios sueños y su libertad personal para salvar a las personas que más amaba en el mundo. Detrás de los bastidores de esa decisión aparentemente simple se escondía una complejidad emocional que Diego jamás había considerado. Alejandra se había sentido literalmente vendida por 2 millones de pesos, convertida en una moneda de cambio humana para resolver los problemas financieros de su familia. Era una sensación de deshumanización que había cargado en silencio durante 3 años completos, sin que Diego se molestara jamás en preguntarle sobre los sentimientos que había experimentado durante ese proceso. La transformación que estaba ocurriendo en la percepción de Diego era tan radical que lo estaba obligando a reconstruir completamente su entendimiento sobre la mujer que había estado viviendo bajo su techo. Ya no era la esposa conveniente que había aceptado un matrimonio ventajoso, sino una heroína silenciosa que había sacrificado su felicidad personal para salvar a su familia de la ruina total. La verdad que estaba emergiendo era que Alejandra había demostrado una nobleza y un altruismo que contrastaban brutalmente con la frialdad calculada con la que Diego había manejado esa unión matrimonial. Mientras él había visto el matrimonio como una transacción empresarial más, ella había estado cargando el peso emocional de haber salvado a su familia al costo de sus propios sueños y aspiraciones. La devastación en la voz de Alejandra cuando le explicó a Diego el verdadero costo personal de esa decisión fue algo que él jamás olvidaría. Con una claridad dolorosa que cortaba como un cuchillo, ella le detalló exactamente lo que había perdido por esos 2 millones de pesos que habían salvado a su familia. No había sido solo dinero lo que se había intercambiado en esa transacción. Había sido su libertad, sus sueños profesionales, sus aspiraciones personales y, lo más devastador de todo, su dignidad como ser humano. La transformación en la comprensión de Diego era tan profunda que lo estaba obligando a confrontar una realidad que destrozaba completamente su percepción del mundo. Alejandra le explicó con una honestidad brutal que todos habían ganado algo en ese arreglo matrimonial excepto ella. La familia Hernández había conseguido la esposa perfecta para su heredero, la familia Morales había salvado su empresa y su reputación, pero ella había quedado atrapada en un limbo emocional donde no era ni amada ni valorada por quien realmente era. El viaje emocional que Alejandra había vivido durante esos 3 años de matrimonio silencioso se reveló como una odisea de supervivencia psicológica que Diego nunca había imaginado.
Ella le confesó que lo único que había querido durante toda su vida era ser amada por quien era realmente, no por lo que representaba financieramente o socialmente. Había soñado con un matrimonio basado en conexión genuina, respeto mutuo y crecimiento compartido, pero en lugar de eso, había recibido 3 años de indiferencia calculada. La verdad oculta que estaba emergiendo era que Alejandra había mantenido viva su esperanza durante mucho tiempo, esperando pacientemente que Diego eventualmente se interesara por conocerla como persona. Había preservado su identidad profesional en secreto, había cultivado sus pasiones intelectuales en silencio y había mantenido sus sueños enterrados pero no muertos, todo mientras vivía la fachada de la esposa perfecta pero invisible. El impacto de esa revelación en Diego fue tan devastador que literalmente se arrodilló frente a ella. Una imagen que jamás había pensado que sería posible para el CEO más poderoso de Ciudad de México. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, todas las máscaras de control y frialdad que había usado durante años se desmoronaron completamente, dejando al descubierto al hombre real, que se escondía detrás del ejecutivo implacable. La mentalidad de Diego había experimentado una revolución tan radical que ahora estaba dispuesto a hacer algo que contradecía todo lo que había aprendido sobre poder y dominación en el mundo empresarial. Le pidió a Alejandra una oportunidad de empezar completamente de nuevo, de conocer realmente a la mujer extraordinaria con quien se había casado y de construir algo auténtico entre ellos por primera vez en sus vidas. Detrás de los bastidores de esa súplica desesperada, Diego estaba prometiendo algo que iba mucho más allá de las palabras bonitas o los gestos románticos superficiales. Estaba comprometiéndose a luchar por ella y por su relación, sin importar cuánto tiempo tomara ganar su confianza, sin importar cuán difícil fuera el proceso de reconstruir lo que había destruido con años de negligencia emocional. La transformación que estaba ocurriendo en esa oficina era tan profunda que estaba redefiniendo completamente las reglas del juego entre ellos. Ya no era el matrimonio de conveniencia que había existido durante 3 años, sino el comienzo potencial de algo real, auténtico y basado en el conocimiento mutuo genuino. Esta promesa representaba un punto de inflexión existencial para Diego, quien por primera vez en su vida estaba dispuesto a invertir el mismo nivel de dedicación y perseverancia que había usado para construir su imperio empresarial, pero esta vez para conquistar el corazón de la mujer que ya era legalmente su esposa, pero que emocionalmente seguía siendo una completa desconocida. La transformación que Diego había prometido esa noche no se quedó en palabras bonitas que se desvanecen con la luz del amanecer. Al día siguiente, Alejandra se despertó con algo que no había experimentado en 3 años completos de matrimonio. El aroma del café fresco subiendo desde la cocina, acompañado de otros olores deliciosos que no podía identificar. Era como si hubiera despertado en una casa completamente diferente, donde alguien realmente se preocupaba por crear un ambiente cálido y acogedor. Cuando bajó las escaleras con curiosidad y cierta incredulidad, la imagen que encontró la dejó completamente sin palabras. Diego estaba en la cocina, pero no era el ejecutivo impecable y distante que había conocido durante años. Este hombre llevaba jeans y una camisa casual, tenía las mangas remangadas y estaba preparando un desayuno elaborado con una habilidad culinaria que ella jamás supo que poseía. Era como conocer a una versión completamente nueva de su esposo, una versión que había estado escondida detrás de trajes perfectos y horarios empresariales implacables. El viaje emocional que Alejandra experimentó en esos primeros momentos de la mañana fue una mezcla fascinante de esperanza cautelosa y sorpresa genuina. Detrás de los bastidores de esa escena aparentemente doméstica, se estaba gestando algo mucho más profundo.
Diego había tomado la decisión consciente de demostrar que sus promesas de la noche anterior no habían sido simplemente palabras desesperadas dichas en un momento de vulnerabilidad. La mentalidad con la que Diego estaba abordando esta nueva fase de su matrimonio era completamente diferente a todo lo que había hecho anteriormente. En lugar de delegar las tareas domésticas al personal de servicio o simplemente ignorar las necesidades básicas de conexión humana, había decidido invertir su tiempo personal en crear momentos de intimidad cotidiana que nunca habían existido entre ellos. Pero lo que realmente demostró la seriedad de sus intenciones llegó durante el desayuno, cuando Diego le hizo una propuesta que cambió completamente el panorama de su futuro juntos. Le ofreció trabajar con él en Empresas Hernández, específicamente liderando proyectos de mercados emergentes en Latinoamérica, aprovechando exactamente esa experiencia profesional y esas habilidades lingüísticas que Ricardo había identificado inmediatamente, pero que él había ignorado durante años. La verdad oculta detrás de esa oferta profesional era que Diego finalmente había entendido que respetar y valorar la identidad profesional de Alejandra era fundamental para construir una relación auténtica. No era suficiente simplemente pedirle que fuera una mejor esposa. Él necesitaba crear las condiciones para que ella pudiera ser la mujer completa y realizada que siempre había sido capaz de ser. El impacto de esa propuesta fue devastador para Alejandra, porque representaba todo lo que había soñado durante años: ser vista como una profesional competente, tener la oportunidad de usar su educación y experiencia, y finalmente ser valorada por su mente brillante, y no solo por su capacidad de cumplir expectativas sociales como esposa decorativa. La transformación que estaba ocurriendo iba mucho más allá de gestos románticos superficiales. Diego le estaba proponiendo una sociedad tanto profesional como personal, un partnership verdadero, donde ambos podrían contribuir con sus fortalezas únicas para construir algo extraordinario juntos. Era la materialización de un sueño que Alejandra había enterrado durante años, creyendo que jamás sería posible. Detrás de los bastidores de esa propuesta, aparentemente empresarial, se escondía una declaración de respeto profundo y una admisión de que Diego finalmente había entendido que una relación auténtica requería que ambas personas pudieran brillar en todas las facetas de sus vidas, no solo en los roles limitados que la sociedad o las convenciones familiares les habían asignado. Esta oferta representaba un punto de inflexión crucial porque Diego estaba dispuesto a compartir su poder profesional, algo que jamás había hecho con nadie. Era una demostración tangible de que estaba comprometido con crear una nueva dinámica donde Alejandra fuera su igual, no su subordinada emocional o social. Los días que siguieron se convirtieron en una revelación constante sobre quién era realmente Diego cuando decidía luchar por algo que valoraba de verdad. Pero hubo un momento específico que cambió para siempre la dinámica entre ellos, cuando Alejandra, todavía cautelosa después de años de indiferencia, le preguntó directamente si él la consideraba su propiedad. La respuesta que recibió la dejó completamente sin aliento. Diego la miró con una intensidad que ella nunca había visto antes en sus ojos azules y le dijo algo que resonó en cada fibra de su ser. No, no era su propiedad, pero sí era su esposa, y él quería que fuera su esposa en todos los sentidos de la palabra. No como una decoración social o una conveniencia familiar, sino como su compañera real, su igual, su partner en la vida. La transformación en su voz cuando pronunció esas palabras era tan profunda que Alejandra sintió cómo su corazón se aceleraba de una manera que no había experimentado en años. Esa declaración marcó el comienzo de una campaña de reconquista que demostró una faceta de Diego que nadie, ni siquiera
Él mismo sabía que existía. Durante los días siguientes, este hombre que había construido un imperio empresarial basado en rutinas inflexibles y horarios implacables, cambió completamente su estilo de vida por primera vez en su carrera profesional. La mentalidad empresarial que había dominado toda su existencia fue reemplazada por una filosofía completamente nueva. Alejandra era la inversión más importante de su vida y estaba dispuesto a dedicarle el mismo nivel de atención, creatividad y persistencia que había usado para conquistar mercados internacionales. Comenzó a aparecer en casa para almorzar, algo que jamás había hecho en 3 años de matrimonio, transformando esas comidas en oportunidades para conversaciones íntimas que les permitían conocerse realmente. El viaje emocional que ambos estaban viviendo se intensificaba cada día con gestos que iban mucho más allá de los clichés románticos superficiales. Diego traía flores, pero no las rosas caras y perfectas que cualquier asistente podría haber ordenado. En lugar de eso, investigaba cuáles eran realmente sus favoritas, descubriendo detalles sobre sus gustos que había ignorado durante años. Invitaba a Alejandra a ver películas en el cine privado de la mansión, pero en lugar de elegir él, le preguntaba qué géneros disfrutaba, qué directores admiraba, qué historias la conmovían. Detrás de los bastidores de esa transformación aparente, estaba ocurriendo algo mucho más profundo y significativo. Diego estaba aprendiendo a escuchar realmente, a hacer preguntas genuinas sobre los pensamientos y sentimientos de Alejandra, a crear espacios de intimidad emocional que nunca habían existido entre ellos. Era como si estuviera estudiando a la mujer más fascinante del mundo, decidido a convertirse en un experto en todo lo que la hacía única y especial. La verdad oculta era que Diego estaba experimentando por primera vez en su vida adulta lo que significaba cortejar realmente a una mujer, no desde una posición de poder o conveniencia, sino desde un lugar de vulnerabilidad genuina, donde el resultado no estaba garantizado. Alejandra tenía todo el poder para rechazarlo, para mantener las distancias emocionales que había construido durante años de autoprotección, y esa incertidumbre lo estaba transformando de maneras que jamás había imaginado. El impacto de esa campaña de reconquista en Alejandra era complejo y fascinante. Por un lado, estaba viendo finalmente al hombre que había soñado que podría existir detrás del CEO frío y distante. Por otro lado, años de dolor emocional no se borraban fácilmente, y parte de ella se mantenía cautelosa, observando cada gesto para determinar si era genuino o simplemente otra estrategia empresarial aplicada a su matrimonio. Fue exactamente cuando Diego creía que había encontrado su ritmo en esta nueva versión de su matrimonio, que Ricardo Torres reapareció como una tormenta inesperada que iba a poner a prueba todo el progreso emocional que había logrado. La llamada llegó un viernes por la mañana, mientras Alejandra estaba revisando unos documentos de los nuevos proyectos latinoamericanos que Diego le había confiado en Empresas Hernández. La voz de Ricardo al teléfono era tan cálida y profesional como siempre, pero esta vez traía una propuesta que cambiaría completamente la dinámica de la situación. Había decidido expandir su empresa de consultoría internacional con una nueva sede en Monterrey, y quería que Alejandra liderara toda la división de Minsinten, mercados emergentes. No era simplemente un trabajo, era la oportunidad de convertirse en directora ejecutiva de una operación completamente nueva, con autonomía total y un salario que triplicaba cualquier cosa que hubiera imaginado. La transformación que experimentó Alejandra durante esa conversación telefónica fue fascinante de observar. Por primera vez en años, alguien la estaba valorando exclusivamente por su talento profesional, sin ninguna consideración sobre su estado civil o sus conexiones familiares. Era la validación externa que había estado esperando durante toda su vida adulta,
la confirmación de que su educación, experiencia y habilidades tenían un valor real en el mercado profesional. El viaje emocional que esto desencadenó la llevó a aceptar inmediatamente una reunión para almorzar y discutir los detalles de la propuesta. Detrás de los bastidores de esa decisión aparentemente simple, se estaba gestando una prueba fundamental para el nuevo matrimonio que Diego y ella estaban intentando construir. ¿Confiaría él realmente en ella como había prometido, o los celos primitivos que había demostrado anteriormente resurgirían para sabotear todo el progreso que habían logrado? La respuesta llegó de la manera más devastadora posible. Diego, que había estado monitoreando discretamente las actividades de Alejandra desde que Ricardo había entrado en sus vidas, decidió seguirla al restaurante exclusivo de Santa Fe, donde se había citado con el inversionista internacional. Lo que hizo a continuación destruyó en minutos semanas de construcción de confianza y respeto mutuo. La confrontación que siguió fue tan brutal y humillante que cambió para siempre la percepción que Alejandra tenía sobre hasta dónde había llegado realmente la evolución emocional de Diego. En lugar de demostrar la madurez y confianza que había estado cultivando en las semanas anteriores, Diego acusó públicamente a Ricardo de perseguir a su esposa, creando una escena que convirtió a todos los comensales del elegante restaurante en testigos involuntarios de sus inseguridades más primitivas. El impacto de esa humillación pública fue devastador para Alejandra, porque la confrontó brutalmente con una realidad que había estado evitando reconocer. Por mucho que Diego hubiera cambiado sus comportamientos superficiales, la mentalidad posesiva y controladora que había definido su personalidad durante años seguía intacta debajo de toda esa fachada de transformación. La verdad oculta que se reveló en ese momento era que Diego había estado actuando como el esposo perfecto, pero cuando se enfrentó a la primera prueba real de confianza, todos sus instintos primitivos de control y dominación resurgirían con una fuerza devastadora. Era como si los últimos meses hubieran sido simplemente una performance convincente que se desmoronó ante la primera amenaza externa real. Detrás de los bastidores de esa confrontación pública se estaba destruyendo todo el frágil equilibrio emocional que habían construido juntos. Alejandra se sintió traicionada no solo por la falta de confianza que Diego había demostrado, sino por la humillación de ser tratada como una propiedad en disputa frente a extraños que no tenían nada que ver con sus problemas matrimoniales. La transformación que había estado ocurriendo en su relación se reveló como mucho más superficial de lo que cualquiera de los dos había querido admitir. Diego había cambiado sus acciones, pero no había transformado realmente la mentalidad fundamental que lo llevaba a ver a Alejandra como algo que poseía, en lugar de alguien en quien confiaba como igual. En el estacionamiento del restaurante, lejos de las miradas curiosas de los comensales que habían presenciado esa humillación pública, Diego experimentó un momento de claridad tan devastador que lo obligó a confrontar una verdad que había estado evitando durante semanas. La transformación que había creído estar viviendo se reveló como mucho más compleja y aterradora de 1900, lo que jamás había imaginado. Con una honestidad tan cruda que cortaba como un cuchillo, Diego le confesó a Alejandra algo que lo aterrorizaba admitir. Ella tenía poder sobre él, un poder que no entendía ni podía controlar con ninguna de las estrategias empresariales que había dominado durante toda su carrera. Era la primera vez en su vida adulta que se sentía completamente vulnerable ante otra persona, y esa sensación lo estaba volviendo loco de una manera que contradecía todo lo que había aprendido sobre dominio y control. La revelación que salió de sus labios fue aún más profunda. Le dijo que la quería a ella, no como una posesión o una conveniencia social, sino como la mujer extraordinaria que había descubierto que era.
La intensidad de esa confesión era tan palpable que Alejandra sintió como su respiración se aceleraba, porque finalmente estaba viendo al hombre real que se escondía detrás de todas las máscaras de poder y frialdad que había usado durante años. El viaje emocional que Diego estaba experimentando lo estaba llevando por un territorio completamente inexplorado, donde sus inseguridades más primitivas chocaban frontalmente con su deseo genuino de ser mejor para ella. Detrás de los bastidores de esa confesión desesperada, se estaba librando una batalla entre el hombre controlador, que había sido durante décadas, y el hombre vulnerable, que estaba descubriendo que podía llegar a ser. Pero lo que realmente demostró el nivel de transformación al que Diego estaba dispuesto a llegar ocurrió días después, cuando Alejandra tomó una decisión que pondría a prueba todo lo que él había prometido sobre confianza y cambio real. Decidió aceptar otra cena con Ricardo para darle una respuesta definitiva sobre la oferta laboral en Monterrey, y esta vez no se lo ocultó a Diego. La verdad oculta era que Alejandra estaba poniendo a prueba conscientemente la madurez emocional de su esposo. Quería ver si realmente había aprendido la lección de esa humillación pública o si volvería a caer en los mismos patrones posesivos que habían caracterizado su comportamiento durante años. Era una prueba de fuego que determinaría si su matrimonio tenía alguna posibilidad real de evolucionar hacia algo saludable y basado en respeto mutuo. La respuesta de Diego a esa prueba fue tan sorprendente que cambió para siempre la percepción que Alejandra tenía sobre su capacidad de crecimiento personal. Con una madurez que contrastaba brutalmente con su comportamiento anterior, Diego le dijo que confiaría completamente en ella y que no la seguiría ni haría una escena, aunque admitió con honestidad devastadora que odiaría cada minuto imaginándola con otro hombre. El impacto de esa declaración fue extraordinario, porque representaba exactamente el tipo de vulnerabilidad controlada que Alejandra había estado esperando ver durante años. Diego no estaba fingiendo que no sentía celos o inseguridad, pero estaba eligiendo conscientemente no permitir que esas emociones dictaran sus acciones. Era la demostración más clara que había dado hasta ese momento de que realmente estaba aprendiendo a distinguir entre sentir algo y actuar destructivamente basado en esos sentimientos. La mentalidad que Diego estaba desarrollando representaba una revolución personal completa. Estaba aprendiendo que el amor verdadero requería confianza incluso cuando dolía, que el respeto genuino significaba darle a Alejandra la libertad de tomar sus propias decisiones sin intentar manipular o controlar los resultados. Esta prueba de confianza estaba creando una nueva dinámica entre ellos, donde Alejandra finalmente podía ver evidencia concreta de que Diego estaba dispuesto a cambiar los patrones de comportamiento más fundamentales que habían envenenado su matrimonio desde el principio. Era la diferencia entre promesas vacías y transformación real, entre palabras bonitas y acciones que demostraban crecimiento genuino. La segunda cena entre Alejandra y Ricardo se desarrolló de una manera completamente diferente a la primera, porque esta vez ambos sabían exactamente cuál era el propósito real de esa reunión. No se trataba simplemente de una oportunidad de negocios, sino de una conversación honesta sobre el futuro de Alejandra y las decisiones fundamentales que tendría que tomar sobre su matrimonio, su carrera y su felicidad personal. Lo que nadie esperaba era que Diego apareciera en el restaurante, pero esta vez no como el hombre celoso y controlador que había creado una escena humillante anteriormente. Esta vez se acercó a la mesa con una humildad genuina y le pidió a Ricardo si podían hablar hombre a hombre. La transformación en su comportamiento era tan radical que tanto Alejandra como Ricardo se quedaron completamente sorprendidos por la madurez que estaba demostrando.
El encuentro entre los dos hombres se convirtió en una de las conversaciones más reveladoras que Diego había tenido en toda su vida adulta. Ricardo, con esa sabiduría que solo tienen los hombres que han vivido lo suficiente para entender las complejidades del amor verdadero, le dio un consejo que cambió para siempre la perspectiva de Diego sobre lo que significaba luchar por una relación. Le dijo que dejara de tener miedo de entregarse completamente, que Alejandra necesitaba saber que él no la abandonaría emocionalmente de nuevo, que el amor real requería vulnerabilidad total y que no se podía construir una relación auténtica manteniendo defensas emocionales por miedo a salir lastimado. La verdad oculta que Ricardo estaba compartiendo era que Diego tenía que elegir entre proteger su ego o salvar su matrimonio, porque no podía hacer ambas cosas al mismo tiempo. El impacto de esa conversación fue tan profundo que Diego experimentó un momento de claridad existencial que lo cambió fundamentalmente. Se dio cuenta de que había estado luchando contra su matrimonio en lugar de luchar por él, que había estado más preocupado por mantener el control que por crear una conexión real con la mujer extraordinaria que tenía al lado. Detrás de los bastidores de esa epifanía, Diego finalmente entendió que la transformación real requería mucho más que cambiar comportamientos superficiales. Tenía que estar dispuesto a desarmar completamente todas las defensas emocionales que había construido durante décadas, a arriesgar su corazón de una manera que jamás había hecho, y a confiar en que Alejandra no usaría esa vulnerabilidad para lastimarlo. Esa noche, cuando regresaron a casa, algo fundamental había cambiado en la energía entre ellos. Diego había tomado la decisión consciente de apostar todo por su matrimonio, y esa determinación era tan palpable que Alejandra podía sentirla en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra que salía de sus labios. Fue entonces cuando Diego finalmente hizo algo que había estado evitando durante meses de cortejo y reconciliación. Le dijo a Alejandra que la amaba, pero no con las palabras vacías que cualquier hombre desesperado podría usar, sino con una honestidad tan cruda y específica que la dejó completamente sin respiración. Le confesó que la amaba de una manera que nunca pensó que fuera posible para él, que se había enamorado de la mujer fuerte que había demostrado ser durante años de adversidad, de la gracia inquebrantable que había mostrado incluso cuando él la trataba con frialdad calculada, de la inteligencia brillante que había mantenido viva a pesar de años de ser ignorada y subestimada. La transformación que había ocurrido en la percepción de Diego era tan radical que ahora podía articular exactamente qué aspectos de la personalidad de Alejandra lo habían conquistado completamente. No era un amor superficial basado en atracción física o conveniencia social, sino una admiración profunda por el carácter, la resistencia emocional y la dignidad inquebrantable que ella había demostrado bajo las circunstancias más difíciles. El viaje emocional que ambos habían recorrido los había llevado finalmente a este momento de verdad absoluta, donde Diego estaba dispuesto a arriesgar todo su orgullo y toda su vulnerabilidad por la posibilidad de construir algo real con la mujer que había estado ignorando durante años, pero que ahora se había convertido en el centro de su universo emocional. La respuesta de Alejandra a esa declaración de amor fue algo que Diego jamás había anticipado. Una confesión que lo golpeó como un rayo y cambió para siempre su comprensión sobre el nivel de daño emocional que había causado durante esos años de indiferencia calculada. Con una vulnerabilidad que le costó años reunir el valor para expresar, Alejandra le confesó que era virgen, que en 3 años completos de matrimonio nunca habían tenido intimidad física real. La transformación que experimentó Diego al escuchar esas palabras fue devastadora.
Se sintió abrumado por una culpa tan profunda que lo obligó a confrontar brutalmente la realidad de lo que había sido como esposo durante todos esos años. No había sido simplemente distante o frío, había sido completamente negligente con una mujer que había sacrificado todo por su familia y que había pasado los primeros años de su vida matrimonial esperando pacientemente que él mostrara algún interés genuino en conocerla como persona. El impacto de esa revelación lo llevó a entender que había desperdiciado no solo años de compañía y conversación, sino también la oportunidad de construir una intimidad real con una mujer extraordinaria que había estado esperando ser amada de verdad. La verdad oculta que estaba emergiendo era que Alejandra había preservado su inocencia física durante todos esos años, manteniéndose emocionalmente disponible para el día en que Diego finalmente decidiera verla como su verdadera esposa. Esa noche se convirtió en el momento más íntimo y revelador de toda su relación, cuando finalmente se rompieron todas las barreras que habían mantenido separados a estos dos seres humanos durante años. Diego comprendió que tenía en sus brazos no solo a la mujer que amaba, sino a alguien que había confiado en él de la manera más vulnerable posible, guardando su intimidad para el momento en que su matrimonio fuera real. Los meses que siguieron fueron como una luna de miel tardía, donde ambos descubrieron aspectos de sí mismos y del otro que jamás habían explorado. Trabajaban juntos en los proyectos latinoamericanos de Empresas Hernández, creaban rutinas domésticas que los llenaban de felicidad y construían la conexión emocional y física que había estado ausente durante tanto tiempo. Parecía que finalmente habían encontrado la fórmula para un matrimonio auténtico y satisfactorio. Pero el viaje hacia la felicidad completa iba a enfrentar la prueba más devastadora imaginable. 2 meses después de haber encontrado finalmente su equilibrio como pareja, Alejandra hizo un descubrimiento que cambió para siempre su percepción sobre los cimientos de su matrimonio. Mientras organizaba algunos documentos en la oficina de Diego, encontró una carpeta que había caído detrás del escritorio, llena de contratos que revelaron una verdad que la dejó completamente destrozada. Eran contratos de fusión detallados entre Contabilidad Morales y Empresas Hernández, documentos legales que demostraban que su matrimonio había sido literalmente parte de un acuerdo comercial mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. No solo había sido vendida para salvar a su familia, había sido incluida específicamente en 1900 cláusulas contractuales que detallaban expectativas sobre hijos, duración del matrimonio y apariciones públicas. La revelación fue tan brutal que Alejandra se sintió como si toda la felicidad que había construido durante los últimos meses hubiera sido una ilusión. Detrás de los bastidores de lo que había creído que era amor verdadero, se escondía una realidad empresarial que reducía su valor como persona a términos y condiciones específicas en un contrato comercial. El impacto psicológico de ese descubrimiento la transportó instantáneamente de vuelta a esos sentimientos de humillación y deshumanización que había experimentado cuando aceptó el matrimonio por primera vez. Toda la transformación emocional que había vivido, toda la confianza que había desarrollado en Diego y en su relación, se desmoronó en cuestión de minutos mientras leía cada cláusula que la convertía en mercancía humana. La mentalidad que había desarrollado durante meses de felicidad matrimonial se vio completamente sacudida por la comprensión de que incluso en los momentos más íntimos y auténticos con Diego, había estado cumpliendo inconscientemente con especificaciones contractuales que habían sido negociadas años antes por hombres que la veían como un activo empresarial. La confrontación que siguió al descubrimiento de esos contratos fue una de las conversaciones más devastadoras que dos personas enamoradas pueden tener.
Cuando Diego llegó a casa esa tarde y encontró a Alejandra sentada en la oficina con Windows en los documentos esparcidos sobre el escritorio, supo inmediatamente que todo lo que habían construido juntos estaba a punto de colapsar de la manera más brutal posible. La transformación en el rostro de Alejandra era desgarradora de presenciar. Ya no era la mujer radiante y confiada que había florecido durante los últimos meses de matrimonio auténtico. Era alguien que había sido golpeada por una traición tan profunda que la había transportado de vuelta a ese lugar de dolor y humillación que había experimentado años atrás cuando aceptó por primera vez convertirse en moneda de cambio para salvar a su familia. El viaje emocional que la llevó a tomar la decisión de empacar sus cosas fue devastador, pero inevitable. Alejandra se sintió traicionada no solo por Diego, sino por todos los sistemas y todas las personas que habían participado en convertirla en mercancía humana. Sus padres, la familia Hernández, y ahora descubría que incluso el amor que había creído encontrar había estado contaminado, desde el principio, por cláusulas contractuales que especificaban exactamente qué se esperaba de ella como esposa. La verdad oculta que la estaba destruyendo emocionalmente era que no podía distinguir entre qué aspectos de su relación habían sido genuinos y cuáles habían sido simplemente el cumplimiento inconsciente de expectativas empresariales. Cada momento íntimo, cada declaración de amor, cada gesto romántico, ahora estaba manchado por la posibilidad de que hubiera sido parte de un guión preestablecido que ella nunca había tenido la oportunidad de conocer. Detrás de los bastidores de esa decisión de irse a un hotel en el centro de Ciudad de México, Alejandra estaba experimentando una crisis existencial que la obligaba a reconstruir completamente su entendimiento sobre su propia vida. Se sentía como una actriz que había estado interpretando un papel sin conocer el guión completo, descubriendo demasiado tarde que incluso sus emociones más auténticas habían estado siendo dirigidas por fuerzas que escapaban a su control. El impacto de esa separación en Diego fue tan devastador que lo obligó a tomar la decisión más radical de toda su carrera empresarial. Enfrentado con la posibilidad real de perder para siempre a la mujer que se había convertido en el centro de su universo emocional, Diego hizo algo que contradecía todo lo que había aprendido sobre negocios, poder y éxito financiero. Para demostrar que Alejandra valía más que cualquier cantidad de dinero o cualquier ventaja empresarial, Diego deshizo completamente la fusión con Contabilidad Morales, perdiendo deliberadamente 15 millones de pesos y renunciando a todas las ventajas comerciales que había obtenido a través de ese matrimonio arreglado. Era una decisión empresarial suicida que ningún CEO en su sano juicio tomaría, pero era la única manera que tenía de probar que su amor era más poderoso que su avaricia. La mentalidad que había guiado esa decisión representaba una transformación tan radical en los valores de Diego que incluso él mismo se sorprendió de su capacidad para anteponer el amor al dinero. Le devolvió la empresa completamente a los padres de Alejandra, no como un gesto de caridad, sino como una declaración de que estaba dispuesto a sacrificar todo lo que había ganado a través de esa transacción original, para demostrar que ella nunca había sido parte de un cálculo comercial en su corazón. Esta decisión representaba mucho más que un gesto romántico grandilocuente. Era la demostración más tangible posible de que Diego había comprendido finalmente que algunas cosas en la vida son literalmente invaluables, que el amor verdadero no se puede comprar, vender o negociar, y que Alejandra merecía estar con alguien que la valorara por quien era, no por las ventajas que representaba. El sacrificio empresarial que Diego estaba haciendo lo estaba llevando hacia un territorio completamente nuevo, donde tendría que reconstruir no solo su relación con Alejandra, sino también su propia identidad
como hombre que había aprendido a medir el éxito en términos de conexión humana genuina, en lugar de acumulación de riqueza y poder. Pero la pregunta que quedaba en el aire era si ese sacrificio financiero sería suficiente para reparar el daño emocional que había causado el descubrimiento de esos contratos, o si algunas heridas son demasiado profundas para ser sanadas incluso con los gestos más grandiosos. Una semana después de haberse instalado en ese hotel impersonal del centro de Ciudad de México, Alejandra descubrió algo que cambiaría para siempre el curso de esta historia de amor, traición y redención. Una mañana, mientras lidiaba con una náusea inexplicable que había estado experimentando durante varios días, la verdad la golpeó como un rayo. Estaba embarazada. La transformación emocional que experimentó en ese momento fue abrumadora. En medio de toda la confusión, el dolor y la sensación de traición que había estado consumiendo sus pensamientos, ahora había una nueva vida, creciendo dentro de ella. Una vida que había sido concebida durante esos meses de felicidad auténtica que había vivido con Diego antes de descubrir los contratos. El viaje hacia esa revelación la obligó a confrontar una realidad que era mucho más compleja de lo que había imaginado. Ya no se trataba simplemente de decidir si podía perdonar a Diego o si su matrimonio tenía algún futuro. Ahora había un bebé involucrado, una personita inocente que no tenía nada que ver con los acuerdos comerciales que habían complicado tanto su relación, pero que los unía para siempre de la manera más profunda posible. La verdad oculta que estaba emergiendo era que, a pesar de todos los contratos y todas las manipulaciones empresariales que habían marcado el origen de su matrimonio, el amor que había crecido entre ellos había sido lo suficientemente real como para crear una nueva vida. Ese bebé era la prueba viviente de que habían logrado construir algo auténtico en medio de toda la artificialidad que había rodeado su unión desde el principio. Detrás de los bastidores de esa decisión de regresar a casa para contarle a Diego sobre el embarazo, Alejandra estaba experimentando una madurez emocional que la llevaba a separar el pasado del futuro. Los contratos habían sido reales, la manipulación había sido devastadora, pero el bebé que llevaba en su vientre era la evidencia irrefutable de que habían logrado trascender esas circunstancias para crear algo puro y genuino. Cuando Diego vio a Alejandra entrar por la puerta de la mansión que habían compartido durante meses de felicidad, su rostro reflejó una mezcla de esperanza desesperada y terror absoluto. Pero cuando ella le dio la noticia del embarazo, la transformación que experimentó fue tan radical que inmediatamente se arrodilló frente a ella, colocando sus manos suavemente sobre su vientre aún plano, y comenzó a llorar con una emoción que jamás había expresado en su vida adulta. El impacto de esa revelación los llevó a ambos a entender que tenían una responsabilidad que iba mucho más allá de sus heridas personales. Ese bebé merecía nacer en una familia donde el amor fuera real, auténtico y libre de toda la toxicidad que había caracterizado el origen de su relación. Era la oportunidad de crear algo completamente nuevo, construido sobre los cimientos sólidos que habían logrado establecer durante sus mejores momentos juntos. La mentalidad que desarrollaron durante los meses siguientes estaba enfocada en convertirse en las mejores versiones de sí mismos, no por obligación contractual o presión social, sino por amor genuino hacia esa nueva vida que habían creado juntos. Diego continuó demostrando que el sacrificio financiero que había hecho era permanente, que había elegido conscientemente anteponer su familia a cualquier consideración empresarial. El viaje hacia la paternidad los transformó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Un año después, cuando tenían en sus brazos a Carlos Diego Hernández, un bebé de
3 meses con los ojos azules de su padre y la sonrisa dulce de su madre, dirigían juntos una empresa completamente nueva, Hernández y Morales Consultoría Internacional, una sociedad que habían construido desde cero, usando sus propios ahorros y su talento combinado. Esta nueva empresa representaba todo lo que habían aprendido sobre partnership auténtico, respeto mutuo y construcción de algo valioso basado en amor verdadero en lugar de conveniencia o manipulación. Ya no eran el CEO poderoso y la esposa decorativa que habían sido durante los primeros años de su matrimonio arreglado. Ahora eran socios iguales en todos los aspectos de sus vidas: profesional, personal, emocional y familiar. La historia de Alejandra y Diego nos enseña que el amor verdadero no es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye conscientemente día a día, decisión tras decisión, con honestidad brutal y la valentía de confrontar nuestros propios errores. Nos muestra que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo cuando ambas personas están genuinamente comprometidas con el crecimiento personal y el respeto mutuo. La transformación más poderosa que vimos en esta historia no fue la de 2 personas que se enamoraron, sino la de 2 seres humanos que aprendieron a valorarse el uno al otro como individuos completos, con sueños, ambiciones y una dignidad que merece ser respetada. Diego tuvo que aprender que el amor real requiere vulnerabilidad y que la verdadera fuerza no está en controlar a alguien, sino en confiar completamente en esa persona. Alejandra tuvo que entender que perdonar no significa olvidar, sino elegir construir algo mejor sobre las cenizas de lo que se rompió. Lo que más me conmueve de esta historia es que nos recuerda que todas las relaciones enfrentan momentos donde tenemos que decidir si vamos a luchar por lo que tenemos o si vamos a permitir que el orgullo y el miedo destruyan algo que podría ser extraordinario. La diferencia entre las parejas que lo logran y las que no está en la disposición de ambos para hacer el trabajo emocional difícil que requiere el amor auténtico. Si llegaste hasta aquí y esta historia tocó algo profundo en tu corazón, me encantaría que te suscribieras al canal, porque cada semana compartimos historias como esta que nos ayudan a entender mejor las complejidades del amor,